Hola, muy buenas a todos, aquí Soundtrack Sean para los amigos. Y sí, por fin vamos a repetir a 21 Pilots. Ya sabéis que he hecho varios análisis de este grupo hace ya bastantes meses, cuando salió el disco Trench, que de hecho todos los análisis que he hecho son de ese disco, creo que hay como 4 o 5 vídeos en este canal. Pero decidí dejar de analizar a esta banda, como ya comenté en su día, porque me desmonetizaban todos los vídeos. Entonces ya me harté y dije, bueno, pues ya está, esta gente ya no las toco más. Pero bueno, como han pasado ya unos cuantos meses y ahora tengo la técnica esta de la deconstrucción, que sí, amigos míos, efectivamente he conseguido las pistas de la canción Stressed Out de su álbum Blurry Face del año 2015. No me relío más, vamos a ir directos al grano. Ya sabes que no puedo poner todas las pistas sonando a la vez por temas de copyright, como obviamente he comentado. Y eso, que te dejo todas estas pistas en mi Patreon. Ok, este es un tema bastante particular porque si os fijáis, arriba del todo en las pistas azules, tenemos, digamos, dos pistas de lo que es ritmo. Una que es arriba del todo, que es la batería real, que sería esta. Que si te digo la verdad, ese sonido de bombo suena un poquito artificial, por lo tanto yo deduzco que sí, está tocado, pero seguramente al sonido de bombo le habrán puesto un Sound Replacement, que es un plugin que tú le cargas a cualquier pista de audio y cada vez que vea que hay un pico en la onda, en este caso pues como podéis ver aquí, se ven perfectamente cada ataque de bombo, pues esto de aquí es un bombo. Y lo siguiente es una caja. Pues cada vez que salte un bombo, en este caso, el plugin, un plugin es como un mini programa dentro de un programa, ¿no? Dentro del mundo de la música, pues el plugin, cada vez que reciba un golpe de bombo, va a sustituir el sonido por un sample cualquiera que tú elijas. Y en este caso, pues se nota que este es un sonido reemplazado. ¿Tiene eso algo de malo? En absoluto. Es una técnica más de mezcla, totalmente respetable. Y junto a esa batería tenemos otra pista más de percusión, que esta sí que es 100% programada, que sería esta, ¿vale? Por ahí se ven ya otros arreglillos, ¿no? Esto de aquí, por ejemplo, que va a contratiempo. Y ya llega un momento pues que se solapan una base con la otra, que sería a partir de aquí. Ya la caja adquiere más cuerpo en general, porque claro, estamos teniendo dos sonidos de caja a la vez. La verdad es que el ritmo tiene un groove muy chulo, ¿eh? Porque es mitad orgánico, mitad sintético, pero con rollo. Vale, eso por un lado. Fijémonos ahora en la pista de bajo, ¿vale? Que en este caso sería la pista roja o anaranjada, según como lo veáis en vuestro ordenador. Aquí con el bajo pasa una cosa que me parece también buenísima en la producción de la canción, y es que es un contrabajo. Fijaos, escuchad, y ahora os comento. Es buenísimo porque quiero volver a recalcar el hecho este de mezclar sonidos sintéticos con sonidos orgánicos. Y en este tema es que lo hacen de una forma exquisita. Se nota perfectamente eso, que es un contrabajo tocado, es que se escucha hasta los pellizcos, hasta cómo se deslizan los dedos por las cuerdas. Fijaos bien. El cerdeo de la cuerda. El golpecito también del dedo contra cuando choca la cuerda contra el mástil, ¿no? No sé si en los instrumentos de cuerda clásica se llama también mástil, la verdad es que lo desconozco. Pero eso, es que queda brutal. Fijaos, os pongo todo lo que es la base rítmica con el bajo. Juega mucho con esa síncopa, ¿no? Con ese primer ataque antes del primer pulso. ¡Tatam! ¡Papam! ¡Papam! Y lo hacen tanto el bajo como la batería. Vale, ahora tendríamos todas estas pistas moradas que hay aquí, que en total son 4, que serían, pues básicamente todos los instrumentos, todos los arreglos. Ya sabéis que esta banda, 21 Pilots, se caracteriza bastante por la ausencia de guitarras. En muy rara ocasión vais a encontraros una guitarra en las producciones de esta gente. Y este tema no es una excepción. O sea, aquí lo que tenemos de instrumentos es un sonido de piano que está bastante filtrado, que sería este. Eso es ya en el estribillo. Antes también suena por aquí. que
se nota también que este piano es totalmente real. Es un piano de pared o de cola, mecánico, o sea que no se trata de un sintetizador emulando el sonido. Luego tenemos también un pequeño Hammond, que sería este de aquí. Que es en plan un poquito reggae, ¿no? Que va siempre a contratiempo. Os lo pongo un poquito con la batería, con una de las baterías. Y después, en esta misma pista del Hammond, también aparecen unas cuerdas, haciendo como un pequeño glissando, fijaos. ¿No? Ese glissando que hace na-na, ¿no? Parece que lo que hace es... Sí, creo que más o menos es eso lo que hace. Y aquí es donde está también el pianito. Fijaos cómo queda el pianito. Porque es que estos arreglos están súper bajitos en la mezcla. Tienes que prestar mucha atención para notarlos. Pero fijaos aquí. La verdad es que está muy bonito porque ese piano agudito se está ya metiendo en la escala menor armónica. Porque el tema está en la menor, por cierto. Y el piano ese hace... O sea que esto de aquí es un sol sostenido, que sería el séptimo grado pero aumentado, por lo que nos metemos en la menor armónica. Voy a hacer el Hammond con la izquierda y el pianito con la derecha, fijaos. Se crea ahí un contraste de ritmo, porque el pianito va a tiempo y el Hammond siempre va a contratiempo. Pa, pa, pa. Pero que muy bonito. También aquí tenemos otra pista más de sintetizadores que vendrían a ser estos. La última de las moradas, ¿vale? Esa melodía es muy característica de la canción. Vamos a intentar poner aquí un poquito de ritmo con todos los sintetizadores para hacernos una idea de cómo quedaría todo, ¿no? Lo que voy a bajar es un poquito el bajo porque está un poco fuerte, ¿no? Me da a mí la sensación y no podemos escuchar bien los sintetizadores, fijaos. Vale, y aquí a nivel de armonía, que no lo he dicho, los acordes serían... Y otra vez. Hasta que llegamos al puente, que es donde se produce el primer parón a nivel rítmico. Fijaos aquí en las ondas azules, ¿veis? Que ya tenemos un paroncito. Y entra este nuevo sintetizador, fijaos. ¿Qué tenemos ahí en armonía? Aquí los acordes serían estos. Que claro, aquí serían como dos vueltas diferentes. Una primera que empieza en Fa, que aquí todos los Mis son menores. Pero en la segunda vuelta el Mi es mayor. Fijaos, empieza en la tónica, en La. Ahí sí meten el Mi mayor para crear un poco más de tensión y entrar esta vez sí en el estribillo, que vendría a ser esto de aquí. Fijaos, aquí tenemos un montón de información nueva, porque es que aquí están todos los sintetizadores a tope. Por un lado tenemos este piano. Siempre el último acorde, ese Mi mayor, siempre se lo comen, nunca lo dan. Entonces, claro, ahí tenemos esto. Sobre esto ya podemos hacer un montón de variaciones. Por ejemplo,
plan así clasicote, ¿no? ¿Qué más capas tenemos por aquí? Pues fijaos, vuelven a aparecer los glisandos de las cuerdas, pero esta vez acompañando a la armonía de la canción, que sería esto. Que en realidad no es tanto glissando como simplemente el frote de la cuerda, ¿eh? Luego sí que tenemos estas otras cuerdas, que sí son más potentes y más características, fijaos. Más staccato. Tenemos eso, las cuerdas en staccato por la izquierda y luego un sintetizador así muy ochentero divertido en la derecha. Y además, por último, nos quedaría esta última pista que suena aquí ultra bajita, que yo creo que no se apreciará en la mezcla, a ver. Sí, es el mismo sinte que había en el otro lado. No sé por qué está aquí aislado también. Y en conjunto, pues queda tal que así, fijaos. Ahora ya vendrían prácticamente pues casi todo partes repetidas, excepto una parte en la que empieza aquí a rapear, que cambian de nuevo la armonía. Ahí ya ha modulado al rollo normal de la armonía. Aquí lo que tendríamos son 4 acordes en orden diferente, porque es que básicamente están jugando siempre con 4 acordes, a veces meten un quinto también, incluso un sexto, pero aquí la vuelta sería esta. ¿No? Que es la vuelta esta en la que está Tyler rapeando encima, ¿no? La segunda estrofa. Pero eso, está guapo porque cambian de repente a la armonía normal. Es decir, voy a hacer la última vuelta de esto y cambio la otra. Aquí aparece también un arreglo en el que filtran la batería, fijaos. También está muy guapo. Muy chulo ahí el recorte de frecuencias agudas y van abriendo el abanico hasta que se abre a todas las frecuencias de nuevo. Luego tenemos otra estrofa medio rapeada, donde la base también cambia, la filtran más, que sería esta, fijaos. Le dan también otro groove al bombo. A ver cómo queda con el bajo. Es un groove muy guapo, ¿eh? Es casi R&B, vaya. Oh, y esa caja agudita con reverb. Qué bonito ese arreglo, muy chulo. Luego tenemos un parón total, un silencio absoluto, en el que se queda solamente este sinte. Esta armonía también es muy bonita. Y ya entra todo. Y ya está, y el tema pues termina con varias vueltas de esto. Así que, si os parece, vamos a ir ya directos a escuchar la voz del señor Tyler. Hay un montón de pistas de voz, pero básicamente, digamos, la voz principal son estas dos pistas, una izquierda y otra derecha, y sería tal que esto, fijaos. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people... Vale, como veréis, pues es una estrofa completamente rapeada, no hay nada de melodía, es atonal. Se nota que la ha hecho en una sola toma, o casi lo parece, porque aquí me da la impresión de que sí que ha pinchado, fijaos aquí. All my fears would shrink, but now I'm insecure. Ahí. Aquí es donde se nota que han solapado dos tomas. All my fears would shrink, but now I'm insecure. Y ahora ya sí que entramos en algo un poquito más melódico, que de hecho, para resaltar esa melodía, lo que hacen es de repente meterle un montón de reverb. Porque si os fijáis, aquí en esta parte rapeada hay cero reverb. Está simplemente la voz comprimida, muy seca, ecualizada también de forma muy aguda. Pero aquí fijaos cómo cambia el rollo, fijaos, escuchadlo. And I care what people think. My name's Blurryface and I care what you think. Reverb y delay. My name's Blurryface and I care what you think. Ahí con la armonía quedaría My name's Blurryface and I care what you think. My name's Blurryface and I care what you think. Y ahora ya entraríamos en el puente, que ya aquí sí que se empieza a venir arriba, fijaos.
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Oh, wish we could turn back time. Oh, to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Pedazo de delay filtrado, también muy bonito. Claro, aquí realmente, si os fijáis, tanto el puente como el estribillo, la voz es lo mismo. Lo que cambia es la armonía y el rollo que lleva la música. Incluso la letra es igual en el puente que en el estribillo, pero como cambian los acordes, da sensaciones distintas. Por ejemplo, si yo lo hiciese así con los acordes, ¿no? Wish we could turn back time to the good old days when our mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when our mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Ese sería el rollete, ¿no? Y luego están esos arreglillos aquí de coritos que hacen los O, fijaos aquí. Y luego aparece también la voz que usa mucho esta gente, que es como con un pitch por grave, ¿no? Fijaos aquí. Os lo voy a poner sola para que veáis. Que al parecer, al haber hecho yo los análisis estos anteriores, pues claro, hay muchos fans que me han escrito un poco contándome sobre historias y películas, y al parecer cada vez que usan el recurso este de la voz tocada por pitch más grave, está como escenificando a un personaje que supuestamente es el Blurry Face. Pero bueno, yo ahí ya me pierdo, ahí no me meto porque no tengo ni idea. Vamos a escuchar la parte rapeada porque tiene telita, fijaos. Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? Eso es buenísimo. Esta parte de aquí, esta rítmica que le mete aquí, esta métrica es brutal. How come I'm never able to identify where it's coming from? Os lo voy a intentar poner con un poquito de percusión para ubicarnos en el tempo, ¿vale? Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. Las cosas como son, este tipo rapeando tiene un flow brutal. ¿Os acordáis esta entrada de batería que veíamos que estaba filtrada? Esto de aquí. Y que luego estaba la caja esa con la reverb tan chula. Pues aquí esa filtración también la hacen en la voz, fijaos. Claro, y si pones los dos juntos, pues es como un filtro que afecta a toda la mezcla. Más adelante tenemos de nuevo un rapeo, que sería esta. Wake up, you need to make money. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream about a space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Escuchad esta pista aislada, que la verdad es que está muy divertida, ¿no? Ahí en plan de gritando. Wake up, you need to make money. Está muy bonito porque se escucha perfectamente la reverberación de la habitación, o sea que se nota que han puesto el micro ahí delante un poquito lejos y han cantado, pues, creo que hay 2 personas solamente, ¿no? Wake up, you need to make money. Sí, son 2 voces, una izquierda, otra derecha, o sea, los 2 integrantes, obviamente. Y ya al final del todo, también vuelve a haber bastante letra. Lo que hacen es que aparece el Blurry Face en la derecha y la voz de Tyler en la izquierda, fijaos. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Oh. Y San se acabó. Y hasta aquí, amigos y amigas mías, el análisis de construcción del día de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Por favor, déjate un like si quieres que siga habiendo contenido de este tipo, o quieres que repitamos a esta banda, porque también tengo las pistas de Ride y Hittens. Así que eso, si quieres que en un futuro repitamos a esta banda, déjate un buen likeazo. Y antes de despedirme, pues recordarte que me sigas en mis redes sociales si no lo haces, que te dejo estas pistas en mi Patreon y que nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo. Bye.